Queridos y estimados alumnos del cuarto año de secundaria, quienes saluda es la profesora Sheila del área de Historia del Perú. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la era republicana y de la cual va a consolidar en el poder los caudillos militares, y esto es llamado el primer militarismo. Tengamos en cuenta que en esta época que remarca a partir del año 1827 se da justamente por la irrupción de los caudillos militares en la escena política, tanto peruano como en Latinoamérica, y esto se debe justamente a la descomposición del Estado colonial luego de la independencia de nuestro país. Muy bien, entonces tengamos en cuenta que el caudillo se considera como un luchador que ha contribuido en la independencia, y también tengamos en cuenta que los caudillos se van a sentir llamados a ocupar el poder, pues se consideran los únicos capaces de salvar la patria en peligro. Entonces tengamos en cuenta que los primeros caudillos que vamos a mencionar a partir de ahora van a tener el poder fundamentándose en la participación en la política y también fortalecer las guerras por afianzar el poderío limítrofe en cada territorio. Entonces vamos a mencionar en el día de hoy, en el caso de la participación del presidente José de la Mar, el presidente Agustín Gamarra, estamos hablando del primer gobierno, posteriormente el gobierno de José Luis Orbegoso y el presidente Felipe Salaverry. Muy bien, ahora tengamos en cuenta que el primer militarismo abarcó desde el año 1827 hasta el año 1872, con el predominio de los militares en la dirección política, y esto se debe a que hubo una falta de organización entre los criollos emancipados y a la falta de una clase dirigente. Muy bien, entonces vamos a empezar, corazones, con el detalle de la situación territorial. Tengamos en cuenta, chicos, que al iniciarse nuestro proceso histórico y el proceso territorial, todavía los países que estaban en proceso de independencia estaban tratando de definir los territorios, y de la cual también van a poseer algunos de ellos, y para ello cada país va a recurrir en dos principios jurídicos, llamado el uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. Muy bien, chicos, ¿qué entendemos por el uti possidetis? Es el principio de la cual se establece que las naciones recién independizadas en América poseerían aquellos territorios que habían poseído durante la época colonial hasta el año de 1810, cuando se iniciaron los movimientos separatistas americanos. Entonces, en esta base, la República Unitaria de Perú va a poseer aquellos territorios que poseyeron como virreinato. Ya, corazones, ¿qué entendemos por ello? Entonces, los territorios que conformaban en ese tiempo el virreinato del Perú, y al haber la independencia de estas, los territorios que conformaban el virreinato van a pertenecer únicamente a nuestra república. Pero ¿qué pasaba si habían vecinos o habían comunidades que no querían pertenecer a nuestra república, a pesar que están dentro de nuestro territorio? Bueno, recurrían a otro principio jurídico que se le llama la libre determinación de los pueblos, y este principio se permite que los pueblos decidan en qué país querían que sus provincias pertenecieran, ¿ya, chicos? Y esto permitió la modificación limítrofe territorial de las fronteras de muchos países de América del Sur. Muy bien, entonces tengamos en cuenta acá dos ejemplos. Por ejemplo, Guayaquil, que en ese tiempo pertenecía al virreinato del Perú, no, finalmente lo perdimos. ¿Y a qué se debe ello, chicos? Porque el pueblo de Guayaquil decidió pertenecer a la Gran Colombia en el año de 1821. Entonces, ¿qué decidieron? ¿Que perteneciera a nuestro país? No, corazones, que finalmente por decisión de los vecinos va a pertenecer a la Gran Colombia. En caso de la provincia de Jaén, que pertenecía a la Gran Colombia, chicos, en ese tiempo decidió pertenecer al territorio peruano. ¿Se han dado cuenta cómo el poder, el convencimiento de la población hace que cada uno quiera pertenecer a cada territorio? Bueno, eso sí fue muy importante. También tengamos en cuenta, chicos, que en ese tiempo Perú, en el año de 1827, únicamente limitaba con los países de la Gran Colombia. En ese tiempo todavía no se había desfragmentado Colombia ni Ecuador. El Imperio de Brasil. ¿Por qué lo llamamos el Imperio de Brasil? Porque todavía estaba bajo dominación portuguesa. Y Bolivia.
que se había creado en el año de 1825. Ya chicos, entonces tengamos en cuenta de que los inicios de la primera republicana se va a consolidar por el llamado primer militarismo, y de la cual van a tener diversos tipos de hechos o acontecimientos importantes. Entonces vamos a empezar con el comentario de los gobiernos. Empezamos con el comentario del gobierno de José de la Mar. Muy bien, tengamos en cuenta, corazoncitos, de que ellos al inicio van a estar luchando juntamente para poder expulsar definitivamente a los realistas, y esto los sucedieron, pero también querían una condición: estar a cargo de un gobierno, porque veían que los civiles eran ineficaces al momento de gobernar. Entonces aquí entra la figura de José de la Mar, que fue elegido por el Congreso como primer presidente constitucional del Perú en 1827, y esto para contrarrestar el ataque y las ambiciones de los generales Gutiérrez de la Fuente, Andrés de Santa Cruz, que estaba en alianza con don Simón Bolívar, que en ese tiempo quería pretender llegar al Perú de nuevo, y Agustín Gamar. Ya chicos, estos tres personajes querían llegar como sea al poder, pero en el caso de José de la Mar no quiso hacerle caso, y por ende empezó a realizar otro tipo de accionar José de la Mar. ¿Qué pasó, corazones? Que a pesar de que tener una tendencia liberal, estuvo sometido a los designios del Congreso. Esto quiere decir que el poder ejecutivo de la cual él encarnaba lo debilitó. ¿Por qué? Porque él hacía más favores y caso a los integrantes del Congreso. Entonces tengamos en cuenta que en su gobierno aconteció otros elementos, como por ejemplo, hicieron frente interno en la rebelión de los indios iquichanos, que se suscitó en Ayacucho a fines del año 1827. ¿Y qué es lo que exigían los personajes de los indios iquiachanos? Querían exigir al Estado republicano, en el tiempo de José de la Mar, el restablecimiento de una serie de beneficios que habían gozado durante la colonia. ¿Y esto había pasado? Sí, chicos, tengamos en cuenta que ellos, dentro de esta rebelión, estuvo detrás algunas protestas de parte de algunos españoles que todavía se estaban quedando en Perú, y que ellos instigaron a los indígenas a que reclamasen o que volviesen a las colonias bajo la monarquía española, y eso ha sido un retroceso. Ya chicos, entonces tengamos en cuenta que esta rebelión José de la Mar no lo permitió y finalmente fue sofocada. Ahora, también en su gobierno se va a promulgar la Constitución Liberal de 1828, que es la tercera de nuestra historia, de la cual esta Constitución le va a otorgar facultades al Congreso al Poder Ejecutivo, y establece un periodo presidencial de 4 años. También tengamos en cuenta que en el gobierno de la Mar se produce la invasión de Bolivia en el año de 1828, y esto va a estar comandado por el general Agustín Gamar. A pesar que era su enemigo, bueno, para él le pareció una buena estratega militar, y por ende lo designó como general, de la cual invade Bolivia. ¿Y cuál es el objetivo de Agustín Gamarra? El objetivo era de forzar la renuncia y salida del país del presidente de Bolivia, que era en ese tiempo Antonio José de Sucre. Pero finalmente, con la firma del Tratado de Piquiza, el 6 de julio de 1828, ¿qué es lo que pasa con Sucre? Decide renunciar ante la invasión de José de Sucre. ¿Ya chicos? Entonces, en vez de que este hecho pueda solucionar el problema al Perú, empezó a agrandarse. ¿Y por qué? Aquí va a formarse un conflicto con la Mar. ¿Y quién va a provocar este conflicto? Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque había expulsado a otro aliado suyo, que era José de Sucre, a Bolivia, y también había provocado otro elemento. ¿Cuál era? El pretexto de la Gran Colombia, que no estaban colindando correctamente sus fronteras. Entonces aquí se inicia el conflicto con Simón Bolívar en contra de nuestro país. ¿Ya chicos? Ahora tengamos en cuenta que en 1828 se inicia la guerra con la Gran Colombia, de la cual las causas principales es la que la Gran Colombia quiere ambicionar y apropiarse de los territorios de Tumbes, Jaén
y Maynas, y también el odio mutuo entre Simón Bolívar contra las élites criollas peruanas, de la cual ellos habían hecho fracasar los planes de Simón Bolívar en las confederaciones que él había organizado. Entonces ahí se da el inicio de la guerra, cual, aparte de la expulsión de Sucre a Bolivia, y también se da por medio de la expulsión del cónsul colombiano en el Perú, Cristóbal Armero. ¿Ya, chicos? Entonces esta guerra se va a dividir en dos campañas principales. La campaña naval, que estuvo al mando del almirante Jorge Guisé, en la cual la Marina de Guerra del Perú logró tomar una gran parte del puerto de Guayaquil y finalmente vence en los combates navales de Malpelo y Dos Cruces. En el caso de la campaña terrestre, que estuvo al mando del presidente Lamar y el general Gamarra, fueron derrotados por los generales de la Gran Colombia en la batalla de Saraguro y Portete. Ya, chicos, ahora tengamos en cuenta que estas hostilidades todavía están en ganar y perder. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Finalmente van a tener que poner fin a estas acciones militares y van a firmar un convenio de Girón el 28 de febrero de 1829, de la cual acuerdan que el Perú debe desocupar Guayaquil, de la cual había ocupado, y la ciudad de Loja, y reducir sus fronteras por medio de las tropas hasta llegar a la Gran Colombia. Pero esta firma en el caso de José de Lamar le pareció un poquito ilegal y por eso que quiso reiniciar las acciones militares. Pero en ese momento, ¿qué pasó con el general Agustín Gamarra? Aprovechó esta situación de la cual Lamar quería pretender ganar la guerra, y apoyado con el general Gutiérrez de la Fuente, destituyen a presidente Lamar, de la cual lo mandan a desterrar. Ya, chicos, entonces aquí ya se inicia con el nuevo gobierno de Agustín Gamarra. Los hechos que todavía estaban en guerra eran porque cada uno tenía un interés personal para poder llegar al gobierno. Muy bien, vamos con el primer gobierno de Agustín Gamarra, que se suscitó en el año de 1829 hasta el año de 1833, y este gobierno es considerado como el macho, el primer ejecutivo fuerte. ¿Por qué? Porque predominaba su gobierno por encima de los intereses del poder ejecutivo. Entonces tenía una tendencia conservadora, autoritaria, y por ende quería pretender tener supremacía sobre el Parlamento, en este caso el Congreso, de la cual ha ocasionado enfrentamientos con este. Ya, chicos, ahora, dentro de su gobierno se crea el Departamento del Amazonas, se crea la Maternidad de Lima, se reorganiza la Casa de la Moneda, se inicia la explotación de salitre de Tarapacá, y también en su gobierno se da la creación del puerto de Cerro Sur, disminuye el impuesto a la minería, y también soluciona los problemas con la Gran Colombia, ya que quieren entrar en guerra de nuevo, y se da la firma de dos tratados. Primero, el armisticio de Piura el 10 de abril de 1829, donde pone fin a los vecinos de ese entonces para que no pertenezcan a la Gran Colombia. Acá había una revuelta porque no estaban de acuerdo con la presencia del presidente. Y también, chicos, el tratado Larrea-Gual, el 22 de septiembre de 1829, donde es considerado el primer tratado limítrofe en ambos países. Aquí, ¿qué es lo que ocurre, corazoncitos? Que Perú pierde definitivamente la ciudad de Guayaquil, pero tiene que retener la provincia de Jaén. Ahora, tengamos en cuenta, chicos, de que Agustín Gamarra va a querer negociar con el presidente en ese tiempo de Bolivia. ¿Con quién? Con Andrés de Santa Cruz, para llevar a cabo la unificación de ambas naciones. Pero ¿qué pasa con ambos personajes? Bueno, que los intereses personales de ambos eran totalmente fuertes, que se pusieron de acuerdo. Entonces cada uno de ellos quiso iniciar una guerra por el poderío o por la supremacía de estas, pero para evitar este estallido, entonces se firma con Bolivia los tratados de Tiquina y Arequipa. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué pasa en el año de 1830 durante el gobierno de Agustín Gamarra? Bueno, se produce la desintegración de la Gran Colombia, de la cual se fragmenta y se forman los tres países
residentes: Ecuador, Colombia y Venezuela. Y de esta forma, chicos, Perú y Ecuador ya tienen una frontera a partir de ese año, y por ende provoca que ambos países firmen en 1832 el primer tratado fronterizo, Pando Novoa. Entonces tengamos en cuenta, corazones, que en ese mismo año se ha acontecido este desfragmentamiento, y aprovechando del fallecimiento de don Simón Bolívar. Tengamos en cuenta que en este gobierno también llega a su punto más alto con el segundo debate ideológico entre los liberales y conservadores. Entonces tengamos en cuenta de que Gamarra cuenta con el apoyo incondicional no solamente de los generales que estaban tratando de lidiar, tratar de parar las guerras contra los estados limítrofes, también con su esposa Francisca Zubiaga, la mariscal, de la cual señala, de acuerdo a las tradiciones peruanas, que ella fue el brazo derecho. Y miren cómo y de qué situación se encontró Agustín Gamarra en ese momento, porque había sido de una manera destituido. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió con Gamarra? Que había tenido una gran oposición por el Congreso, que fue liderada por Francisco Javier de Luna Pizarro y Francisco de Paula González Vigil. Entonces acá había tenido ciertos rencillas con y que por ende, al momento de firmar un tratado juntamente con Andrés de Santa Cruz, chicos, deja a su cargo al vicepresidente de la Fuente, que se hizo a cargo el mando el 4 de septiembre de 1830. Pero ¿qué pasa con el general Gutiérrez de la Fuente? Bueno, como no hubo presidente en ese momento, quiso declarar vacante la presidencia y convocar a elecciones. ¿Y quién se entera de este hecho? La esposa de Gamarra, de la cual, junto con el prefecto Juan Bautista Leosporo, intentan detener a Gutiérrez, pero la Fuente, ¿qué hizo? Huye por este hecho, y finalmente, aquí también ya estamos hablando de un elemento de inestabilidad, que quiere decir que Gamarra, que en cualquier momento iba a ser destituido, no solamente por su vicepresidente, sino por la oposición del Congreso. Muy bien, chicos, entonces con ello vamos a dar por concluido nuestro tema del día de hoy. Acá estamos observando la imagen de la muerte de don Simón Bolívar en el año de 1830, y acá también se acontece la desintegración de la Gran Colombia. Muy bien, corazones, ahora sí, por favor, iniciamos con el desarrollo de nuestra guía de trabajo. No sin antes, corazones, señalarles o indicarles algunas preguntas que yo les voy a dar al momento de realizar la actividad de retroalimentación. Comenzamos, por favor.